Cristo es el vencedor. Miren, desde que Adán cayó, Dios había vencido al enemigo. ¿Por qué? Solamente con dar el cordero para que Adán y Eva vivieran y no murieran al instante. Como hemos visto que el engañador del mundo entero desde el principio. Esa es la primera. Dos, él es calumniador y acusador de su pueblo en el cielo. El gobernante usurpador de este mundo. Como todos sabemos, las tres eh, resumen en una sola cosa, que Satanás siempre ha querido usar lo que es la persuasión de las personas. Miren, como sabemos que el diablo peca desde el principio. Y si vemos un poquito más allá, eh, él, él envía a sus secuaces para poder que ellos hagan el desastre, para luego hacer, para luego él acusar. Miren, hay algo muy interesante que dice en oración modelo, y libran del todo mal. Hermanos de nuevo que me escuchan. Cuando estamos en este mundo, las tentaciones van a estar y es necesario huir o ignorar. ¿Por qué razón? Porque el diablo siempre está a la vanguardia para poder que nosotros caigamos en la tentación, para poder acusarnos ante Jesús. Pero hay la otra cara de la moneda. Aunque las escrituras enseñan que Satanás es archiengañador, calumniador, acusador, usurpador, gobernante de este mundo, también enseñan que Jesús venció a Satanás en todos los sentidos. Vino al mundo por medio de la cruz, demostró la suprema justicia y el amor perfecto de Dios. Y era como dice alguien, él vino para poder limpiar su nombre. Finalmente, el diablo quedará destruido, porque Jesús lo destruirá y reinaremos con él por los siglos de los siglos. En última instancia, Satanás ya es un enemigo derrotado y fue derrotado en la cruz porque Jesús venció. Una victoria lograda por Cristo en nuestro favor y las promesas que nos ha ofrecido. Sabemos en qué bando victorioso resultará el gran conflicto. Jesús va a ser el vencedor de este gran conflicto. Aunque no lo vemos como la pelea, pero el Señor va a ser el vencedor. Sabemos que Jesús siempre es un Dios justo. Y como dice 1 Juan 3:8, Él vino para destruir las obras del diablo. Y por medio de la muerte que tenían del imperio de la muerte, esto es, al diablo. Como dice Hebreos 2:14. Miren, siempre Cristo refuta lo que es las calumnias de Satanás mediante la obra de la cruz. Y como sabemos, Satanás y su reino serán destruidos. Como hemos visto, el enemigo afirma que Dios no es plenamente justo. Eso es lo que dice. Pero si vemos dentro de las del, ¿cómo por decirlo?
de la historia, durante Job y, y hasta incluso cuando la caída del pecado, el Dios siempre ha sido eh, él siempre ha tratado de manchar la ley de Dios y la imagen de Dios. Pero, como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué, ¿Por qué lo dice así? Miren, cuando nosotros nacemos con pecado. Estamos en esa parte claramente. Pero siempre y cuando, cuando el Señor nace, aceptámoslos como nuestro único Salvador, el Señor siempre va a, eh, a, a perdonarnos. Y el 24 dice que solamente es por la justificación de la fe. Cuando creemos en Dios, todo eh, es aceptable. Pero sí, pero si nosotros aceptamos la, la salvación con la mira de manifestar justicia. Y es como dice también Pablo, dentro de las obras que nosotros tenemos que aceptar. La historia de la redención promueve algo muy ambicioso y a la vez también eh, que nosotros podemos confiar en Dios. Ambicioso, ¿por qué? Porque el Señor desea salvarte a ti y a mí. Y aún así estamos dentro del gran conflicto. Y Apocalipsis 12:10 al 12 es como lo que describe Juan con lo que escribió Moisés en Génesis 3:15. Que, que cuando el Señor desea que nosotros lo aceptemos, es porque Él quiere morar con cada uno de nosotros. Dios ha manifestado asombrosamente su amor y justicia en medio del conflicto cósmico. ¿Por qué? Tenemos que tener Dios nos dio la libertad a llevar a esto. Uno. Dos. Cuando el Señor nos puso para que nos dieron ciertas limitaciones, reglas o morales, y es de una disputa cósmica, nosotros tenemos la libertad de escoger a quién elegir. Si nosotros analizamos en Isaías, el capítulo 5, del 1 al 4, el mismo Isaías habla sobre el, sobre una persona que tenía una viña. Pero
si vemos, esperaba que, que diese uvas, pero dio solamente uvas silvestres. Entonces, si vemos en el 4, se puede hacer que hubiese dado uvas silvestres. Miren, si nos damos cuenta, lo silvestre es cuando crece en los lugares donde no se ha sembrado. Por eso que se llama silvestre. Ahora, también vemos que dentro del trigo de la cizaña también creció la cizaña, pero el que sembró la cizaña sabemos que es el diablo. Pero también es donde refleja el carácter de las personas. Y observen algo. El dueño de la viña es Dios mismo. La viña representa el pueblo de Dios. Por ende, en pocas palabras, la viña produjo uvas podridas. Porque si nos damos cuenta, lo silvestre también puede salir defectuoso. De hecho, el mismo Dios nos invita a jugar entre él y su viña. ¿Qué se puede hacer a mi viña? Según Isaías 5:4. Miren, cuando cada uno de nosotros tenemos la libertad de elegir, dentro de esa elección hay consecuencias, pero siempre dentro de esto hay circunstancias y y hay y hay designios. Por ende, tenemos que pedirle a Dios siempre sabiduría de lo alto. En la parábola de Mateo 21 habla sobre el dueño de la viña y es donde Jesús hace la referencia de Isaías 5. Si nosotros vemos Mateo 24, perdón, 21, habla sobre el canto de Isaías 5. Y fíjense, cuando el, cuando el dueño se va muy lejos y, y él puso a trabajar a sus empleados, o sea, a los labradores, y es donde relata el 23. Pero, pero si vemos más allá, también que los labradores, tomando los siervos, a uno lo golpearon y a otro lo apedrearon. Él envió otro siervo más que los primeros e hicieron con ellos la misma manera. Miren, si vemos más allá, en el versículo 40 y 41, hay algo muy peculiar en dos cosas. Uno, demostramos que la cruz hizo todo lo posible para eliminar y mitigar el mal. Pero también cuando vemos lo que dice
la hermana White, que Cristo declaró a los culpables, a los labradores que se habían negado a devolver a su Señor el fruto de la tierra. Miren, aquí hay algo muy interesante. Cuando nosotros nos encargamos de otras personas que no conocen de, de su palabra y estamos a nuestro cuidado, nosotros somos responsables de ello. ¿Y por qué? Porque nosotros lo estamos guiando. Nosotros somos los mayordomos de esa villa. Y miren, en, en el versículo 42, que el Señor ha hecho esto y otras cosas maravillosas que los ojos no han visto. Cuando miramos a la cruz, cómo es el efecto del sufrimiento y dolor que fue producido a Dios mismo. Sin embargo, tan sagrada era la libertad inherente al amor que Cristo estuvo dispuesto a soportarlo con todo para nuestro bien. ¿Y por qué? El Señor siempre ha sido bueno con cada uno de nosotros, pero nosotros somos los que debemos administrar tanto lo que hacemos y lo que no, no debemos hacer. Cuando el diablo siempre va a estar dispuesto a dañarnos. ¿Por qué? Porque él ha, él ha ido a destruir las obras de Jesús, pero el poder de Jesús siempre prevalece. Y es como dice Juan 3:16, que el Padre amó que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque si el conflicto cómico es del tipo aquí no podría resolverse. El poder del ejército divino, sino que requiere primero una demostración pública del carácter de Dios. Y Cristo murió por cada uno de nosotros, porque Él desea que nosotros nos salvemos. Sabemos que los misterios de la gracia no serán revelados, donde nuestra mente finita discierne solamente confusión y promesas quebrantadas. Veremos las promesas más perfectas y hermosas armonía. Sabemos el infinito, o el amor infinito, que ordenó los incidentes que parecieron más penosos, a medida que comprendemos el tierno cuidado de aquel de que hace todas las cosas, conjuntamente para nuestro bien. La pregunta es, ¿te has sentido perplejo por las intervenciones providenciales de Dios? ¿Te consuela saber que resultan claras finalmente? Miren, ¿qué tiene importante el nombre de Dios? Tienen ¿Qué implica que debemos necesitarnos como cristianos? Primero, hay que saber el comportamiento que nosotros debemos tener. Reflexiona lo que Cristo debió abandonar para hacerse hombre y morir por este mundo. Porque miren, si nos damos cuenta, desde un punto de vista, cuando el Señor proveyó la muerte sustituta, tenía que ser creado eh, de un ser vivo, obviamente. Pero, y, pero a la misma vez también era necesario que Cristo viniera en forma humana. Incluso nuestras mejores respuestas al problema del mal son
incompletamente por ahora. Miren, Cristo llevó nuestra dolencia y nuestros dolores a la cruz del Calvario. Y el plan de salvación todavía está vigente hasta que Cristo venga. Pero cuando se ve ese sacrificio, el Señor lo hizo para que tuviéramos vida y para que lo tuviéramos en abundancia, como dice Juan 10:10. Queridos hermanos, que Dios me lo bendiga, me lo guarde y que tengan un placentero sábado. Bendiciones. Mediante la obra del Padre y del Espíritu Santo, en la bendición se manifiestan más allá de una duda razonable. Cuando leemos acerca del conflicto cósmico, aún el que pelea por nosotros es el Padre y el Hijo del Espíritu Santo. Y como dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por nosotros, nosotros estén tranquilos. Pero en tanto en Romanos 3 e Isaías 5 vemos que Dios limita a un sentido limitado a sus criaturas a jugar su carácter, aunque no tengamos derecho ni estemos en posición de hacerlo. Cuando todos los libros sean abiertos, veremos la evidencia de que Dios es perfectamente justo y recto. En Apocalipsis 15, 3 y 19 y 19, 1 al 6, vemos que al final el Señor es el que va a ganar este conflicto. Dios muestra preocupación por su nombre, porque no puede tener una relación de un amor profundo con alguien cuyo carácter no te gusta. Miren, si nosotros viviéramos con una persona que no nos gusta nuestra forma de ser, ¿cómo haríamos? Miren, el amor todo lo puede. Y el Señor nos ama tal cual somos nosotros. Luego en el juicio posterior al redimimiento, durante el cual los redimidos incluso juzgarán a los ángeles. Dios también será vindificado a los redimidos que habrán tenido la oportunidad de revisar los registros y ver por sí mismos por qué Dios actuó y cómo lo hizo. Dios siempre es un Dios amoroso. Antes de que todo termine, estas preguntas sean contestadas. Finalmente, durante este punto, el Señor dará la victoria por cada uno de nosotros.